Bueno, buenas tardes para todos, buenos días para todos. Vamos a conocer hoy la importancia, la facilidad que brinda a cualquier ingeniero una interfaz digital PWM agregada a cualquier microprocesador, a un DSP, a un PLC, para hacer control automático de variables continuas. Hoy esta interfaz está agregada a la mayoría de los equipos electrónicos porque facilita enormemente la construcción de controladores de variables continuas de una manera muy fácil. Ustedes pueden ver aquí en la gráfica, tengo cualquier variable continua a la cual yo le tengo un valor deseado. Esta raya que ustedes ven en la parte superior es un deseo que tiene el fabricante de la industria de alimentos, de la industria del caucho, de las refinerías de petróleo, de las personas que hacen esterilizando empaques de vidrios para químicos farmacéuticos, para la industria químico-farmacéutica. Hay muchas aplicaciones. Este es un valor deseado vamos a colocar hoy como ejemplo la temperatura, que es un ejemplo muy clásico de las aplicaciones. Bueno, pero puede ser la presión, la acidez, la velocidad, la aceleración. Digamos que hay por lo menos más de 100 variables continuas en esta galaxia, y para todas hay desarrollados sensores. Yo puedo medir la variable, ¿no? Yo puedo medir la aceleración, la altitud, puedo medir la inclinación, el cabeceo de un avión, el alabeo de un avión. Yo puedo medir cualquier cosa. Hoy en día hay sensores para todo. Cojamos el ejemplo más sencillo, que es la temperatura. Miren la temperatura. Deseo esa temperatura para un horno. Es el ejemplo más sencillo. Entonces, si yo inyecto energía totalmente sin ningún control, pues en la parte de aquí inferior tengo como invocado, como insinuado que estos son trozos de energía completos, ¿no? Trozos de energía completos. Pues la temperatura podría seguir hasta donde da la capacidad de aprovechar la energía de la máquina que estoy trabajando, ¿sí? La máquina que estoy usando. Llegará un momento en que la máquina no es capaz de contener más energía, porque alguna se pierde, una buena parte se pierde, y entonces su temperatura pues sube hasta cierto nivel, y eso se llamaría un sistema dinámico sin controlar. Si es con temperatura, pues el horno subirá hasta una temperatura que él, dada las paredes, el tipo de aislamiento, pues la cantidad de pérdidas da. Si es una presión, pues da hasta cierta presión, un compartimiento a la cual yo le estoy inyectando aire a presión o agua a presión, da hasta cierto nivel de presión. Si yo quiero que estoy tomando como ejemplo la temperatura, si yo quiero que la temperatura sea esta que está aquí invocada con este BD, pues yo tengo que ya pensar qué estrategia voy a usar para que mi máquina no siga hacia arriba de manera loca, de manera descontrolada, sino que ahora tuerza el comportamiento y vaya hacia el valor deseado. Si de pronto me demoro unos minutos, unas horas en llegar hasta este valor deseado, pero quiero que a partir de aquí y 365 días del año mi máquina conserve esta temperatura. Bueno, conserve esta presión, o conserve esta acidez, o conserve esta humedad, o conserve esta inclinación, la variable que esté controlando. Para hacer este milagro de convertir esta curva no controlada en esta curva controlada, el ser humano ha tenido que estudiar muchísimo. Hoy en día aparecieron las interfaces PWM. Con las interfaces PWM yo puedo entregar inicialmente trozos completos de energía, pero después puedo, a partir de este punto, donde el sistema no controlado y el controlado van de la mano juntos porque estoy inyectando energía totalmente,
Aquí hay un punto de desprendimiento de la curva controlada, pero es porque seguramente yo en este punto, después de deducirlo, voy a empezar a dosificar la energía, y estos trozos completos de energía no se los voy a entregar, como el video que viene a continuación, cómo empiezo a dosificar energía. Nos vamos a trabajar lentamente, sin miedo, con alegría de desmitificar conceptos oscuros. Primero deduciremos este punto lo tengo que deducir. ¿En qué momento empiezo a dosificar energía? ¿Cuál es el punto conveniente para que dosifique energía? Bueno, a continuación viene un video que donde les explica cuál es el concepto de PWM, cómo empiezo a dar trozos grandes de energía al comienzo y después, a medida que me voy acercando al valor deseado, cómo empiezo a dosificar la energía. Pero hay que hacer un pequeño esfuerzo en matemáticas que modelan el mundo físico, que modelan los sistemas dinámicos para descifrar este punto a partir del cual es pertinente, es conveniente dosificar la energía. Bueno, estamos tratando de entender cuál es la lógica y cuál es la magia de la interfaz PWM. Ustedes pueden ver en este gráfico que aquí el color azul va a ser para el valor medido de la variable que estoy tratando de controlar. Este rojo es el valor deseado, ¿sí? Este rojo es el valor deseado. Tengo definido ese valor deseado. Entonces, el PWM, ¿en qué consiste esta interfaz? El manejo de esa interfaz, ¿a qué me debe llevar? Me debe llevar a que si hay una distancia desde este valor medido hasta este valor deseado grande, ¿sí? Hay una distancia grande, eso en control se llama, en sistemas de control se llama el error, la distancia que hay desde el valor medido hasta el valor deseado. Ustedes pueden ver aquí abajo, en verde está la energía entregada mediante interfaz PWM, tiene trozos grandes de energía. Esos trozos de energía, a medida que el error, o sea, la distancia que hay desde el valor medido hasta el valor deseado disminuye, yo voy a tener trozos cada vez más pequeños de energía, Digamos que como inyecté energía, bueno, aquí esto fue por un pequeño error de la gráfica, pero la idea es que como inyecté energía, los trozos inyecté energía, pues la variable, el horno se empezó a calentar y entonces la temperatura empezó a subir y mi sensor me dice que la temperatura está subiendo y se está acercando al valor deseado. Entonces mire que los trozos de energía son cada vez más pequeños, ¿sí? Si por alguna razón abren alguna puerta y entra aire frío al horno, entonces el medidor, el sensor me va a decir que la temperatura disminuyó y el trozo de energía se va a ensanchar, como ustedes pueden ver en el video. Bueno, empecé a inyectar energía, vuelve a calentar, entonces vuelve a subir la temperatura y el trozo de energía es cada vez más pequeño, como pueden observar ustedes. Esa es la idea. Claro, este es un video didáctico con el deseo de que mis estudiantes entiendan cuál es el concepto de la interfaz PWM, pero hay mucha tela que cortar, ¿no? Hay muchas anomalías que se pueden presentar dentro de un sistema de control y la máquina de manera automática, mi sistema de control digital, tiene que poder hacer predicción de lo que está pasando o de lo que va a pasar o reaccionar frente a algo que sucedió y aumentar el trozo de energía, el ancho del trozo de energía o disminuirlo dependiendo de las circunstancias. Pues para eso nos tendremos que sentar a estudiar un poquito de sistemas dinámicos modelados mediante matemáticas, un poquito de matemáticas, y cómo puede el ancho del trozo de energía ser el resultado de una ecuación que nos va a tocar deducir para poder definir el ancho del trozo de energía para cada situación, porque hay problemas, ¿no?
Por ejemplo, los hornos tienen pérdidas de energía, entonces yo tengo que compensar esas pérdidas, ¿sí? A veces sube demasiado rápido la temperatura por alguna circunstancia, entonces yo tengo que bajarle un poquito la velocidad de crecimiento de la temperatura, entonces eso va a haber que enfrentarlo y modelarlo matemáticamente. Es una bella conjunción de elementos que vamos a trabajar de aquí en adelante. Bueno, con este video que acaban de ver, ustedes tuvieron ya una idea de cómo es el jueguito del manejo energético que permite la interfaz PWM. Ya con esta conceptualización, ya tienen una idea global de lo que está pasando ahí. Si quieren, bueno, profundizar sobre este tema, pueden referirse a mi libro La inteligencia electrónica y sus interfaces con sistemas de potencia, que les dejo el link a continuación, ¿sí? Ustedes pueden ver ahí, detallar toda la deducción lenta y para poderla leer al ritmo de cada uno, ¿sí? Poderla disfrutar y saborear hasta desmitificarla y comprenderla y entrar a disfrutar del dominio conceptual. Ustedes pueden con ese libro ayudarse enormemente. Bueno, a continuación vamos a entrar en materia, vamos a meterle un triste matemáticas porque es necesario, ¿sí? Es necesario para poder tener controles finos en la vida industrial, en el mundo industrial.